No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050. Con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Continuamos en terremotos, volcanes y otros monstruos, hablando de los terremotos del norte de Chile. Y partimos hablando acerca del terremoto de Iquique. Y bueno, todavía en realidad no terminamos de hablar del terremoto de Iquique, así que tenemos que hacerlo un poco más. Bien, las personas sintieron hartos sismos frente a las costas de Iquique, y todos estaban más o menos en un lugar relativamente parecido, como venían de la misma área. Y resulta de que, como les comenté, esta zona hacía harto tiempo que no mostraba un terremoto importante. Harto tiempo, o sea, estamos hablando de que el último terremoto importante realmente había ocurrido en 1877, o sea, harto tiempo. El asunto está en que tenemos que entender un poquito físicamente qué pasa ahí. Y eso es relevante en esta historia. Ocurre de que las placas, bueno, tratan de desplazarse una respecto a la otra. Es decir, la placa de Nazca se va metiendo debajo de la placa sudamericana y tratan de cómo moverse una respecto a la otra, pero son súper malas para hacerlo. Entonces fracasan y se quedan pegadas. Eso es lo que siempre le he contado, y que cuando eso ocurre acumulan tensión y lo demás. Sin embargo, no es que se queden 100% pegadas, porque igual hay fuerzas grandes que las quieren mover. Pero mientras hay fuerzas grandes que las quieren mover, no las mueven en todas partes. Hay algunas partes donde que de verdad se quedan pegadas, es como si tuvieran hartas rugosidades, como que se enganchan, digamos, de alguna manera, y otras donde igual hay algo que se mueve, un poquitito se desplazan. Y eso genera lo que se llama los distintos niveles de acoplamiento. Y los sismólogos hablan mucho, pero mucho de acoplamiento. Donde la idea es que mientras más acoplada esté una zona, es justamente ese lugar donde el contacto entre las placas es tal que las placas en realidad como que no se deslizan, sino que se mueven juntas mientras acumulan tensión. Y en otras partes como que están un poquito más relajadas de alguna manera y pueden desplazarse levemente y no acumulan tanta tensión, porque resulta que se pueden desplazar un poquitito. El tema es que mientras va pasando el tiempo después de un gran terremoto y las placas se bloquean, hay varios lugares que después se pueden identificar bastante bien, donde hay mayores niveles de bloqueo que otros. Y una de las zonas que estaba más bloqueada de Chile era justamente la zona que está frente a la costa de Iquique y frente a la costa, frente a la costa de Arica, de Iquique, había unas zonas más bloqueadas y otra que estaba cerca de Tocopilla, de hecho, muy bloqueada la parte de Tocopilla. Entonces la cuestión es tratar de ver que si es que seguía produciendo un terremoto, quizás lo lógico sería que mientras va acumulando tensión, eso sigue acumulando hasta que no se aguanta más y liberas ahí en esa zona. Entonces, probablemente ibas a tener un terremoto que iba a liberar tensión en las partes más bloqueadas. Pero no es tan así, no se liberó en la parte más bloqueada. Sin embargo, en una de las zonas con un bloqueo relativamente alto, no completamente alto, pero igual relativamente alto, fue donde se empezaron a ver justamente todos estos distintos tipos de sismos que estaban apareciendo. Y justo en esa época, como esto estaba súper bien estudiado, había muchas estaciones de GPS que se habían instalado en el lugar. Eso significaba de que tú podías ir siguiendo, o mejor dicho, los sismólogos que estaban trabajando podían ir siguiendo en vivo, bueno, casi en vivo, cómo se iban moviendo la parte de las placas, cómo se movía todo arriba. La idea es súper simple. Si te mueves hacia el este es porque te está empujando la placa de abajo y estás completamente bloqueado. Si te mueves un poco hacia el oeste es porque hay una parte que se está desplazando hacia el oeste y está desbloqueándose un poco. Y esto es un tema de magnitud también, porque si te vas desbloqueando muchísimo si desbloqueas muchísimo, pues de verdad liberar mucha tensión antes que ocurra un terremoto, pero en general eso no pasa. Porque se han visto desplazamientos como los que les voy a comentar ahora, pero nunca son tan grandes como lo que termina ocurriendo después. El asunto es que tienes una zona que está muy bloqueada, con alta tensión, y de repente en una parte empieza a desbloquearse levemente una zona.
Durante unas 2 semanas se empezó a desbloquear de a poquitito una zona. Es como, no sé, cuando alguien juega con plasticina, por ejemplo, y tratas de romperla, la vas de a poquito, empiezas como de a poquito, deformarla, y de repente, pum, la rompes por completo. Algo así ocurrió, es decir, primero fue ocurriendo este terremoto lento que se llama, porque no se sintió, pero sí desplazó un poquito una placa respecto a otra, y empezó a generar este desbloqueo, pero al mismo tiempo que generas un desbloqueo, como las placas son grandes trozos de roca, entonces empiezas a acumular tensión por los costados también, cambias el mapa de tensiones. Y cuando eso ocurre, empiezas a producir sismos en toda una zona. Claro, esa zona donde se producían los sismos era también la zona donde el terremoto lento comenzaba a ocurrir. Entonces era un lugar que te estaba diciendo que de a poquitito se estaban desbloqueando las placas en ese lugar. La pregunta era, ¿termina ahí o sigue en algo más grande? La respuesta es que el 1 de abril del 2014 ocurrió un terremoto de magnitud 8.1. Es decir, ocurrió algo más grande. Porque en definitiva lo que terminó pasando fue que estas placas se empezaron a desbloquear de poco con este terremoto lento, más que vino también acompañado de todos estos sismos que se llaman sismos precursores, que se fueron dando también porque este terremoto lento iba deformando todo el entorno y eso permite que se rompan algunas rocas. Y luego eso terminó generando que como que se acelerara quizá un poquito el proceso de ruptura. Entonces, como que se movió todo lentamente y de repente, ¡pum!, esto termina generando un gran terremoto de magnitud 8.1. No es un gran terremoto que simplemente ocurre, donde las placas de pronto acumulan tensión y ¡pum!, la liberan, sino que empezaste como a liberar de a poco, y de pronto ya no aguantaste más y liberaste todo lo que podías de magnitud 8.1, y todo lo que podías porque no se liberó toda la tensión que había acumulada entre las placas ese día. Y eso es lo interesante. No se libera todo lo que hay ahí, sino que en realidad todavía queda bastante tensión dando vueltas entre las placas. Hay zonas que todavía están bastante bloqueadas ahí mismo, que pueden producir tranquilamente un terremoto. La zona de Arica puede producir un gran terremoto sin ningún problema. Y de hecho puede haber un terremoto que agarre parte de la de Arica, agarre una parte que no se alcanzó a liberar mucho en la zona de Iquique y que baje más a Tocopilla y podamos tener un terremoto mucho más grande todavía. O podemos tener un terremoto en la zona de Tocopilla. Eso es lo que no sabemos. Y obviamente el cuándo no tenemos idea. Pero sí entender un poco lo que fue pasando nos ayuda también a ver que el fenómeno que se da es un fenómeno en el cual es un fenómeno muy parecido al de romper un vidrio, es decir, como que rompes el vidrio, pero después tienes que ver exactamente cómo se rompió, por qué se rompió, y si todos los vidrios se rompen igual o no se rompen igual. Y eso es un poco lo que va pasando acá. Ahora, 2 días después la gente sintió la réplica más grande de ese terremoto. Y esa réplica, de hecho, fue bastante grande. Fue un terremoto de magnitud 7.6, que se sintió potentísimo. Pero no ocurrió en la zona de ruptura. Como les dije, se desbloquea toda una zona, entonces esa zona literal, como que se rompe el contacto entre las placas en esa zona por un poco, al menos, y se desplazan. Entonces, todas las otras partes de las rocas que están unidas, porque todo un gran bloque de roca, es como que vieran a los vecinos y dicen, pero yo estaba acá, ¿por qué te fuiste? Y tratan de como reacomodarse de alguna manera, como tratar de volver, y cuando vuelven empiezan a desplazarse de a poquitito, y eso implica de que generas rupturas nuevas y generas réplicas. Mientras vas generando réplicas, lo normal que tú esperas es que se den dentro de la zona de ruptura, porque claro, los que se acomodan son un poquito los vecinos que están al lado, en las partes interiores, pero acá se dio un terremoto que fue hacia el sur y un poquito hacia el este de la zona de ruptura, lejos, entre comillas, de la zona de ruptura. Y eso es súper interesante y también súper raro, porque implica de que quizás lo que pasó fue que tenías una zona que estaba lista para romperse y el terremoto lento como que empezó a gatillar que una zona se rompiera, y cuando se rompió, como lo cambiaste el mapa, cambiaste la tensión en toda la zona, y eso hizo que la segunda parte saltara. Lo llamamos réplica también porque ocurre poco tiempo después
del terremoto principal, pero quizás si no es tanto una réplica, sino más bien es como otro terremoto dentro de eso. Y es lo que nos da harto que pensar, obviamente, porque más aún es un terremoto que se da no en las zonas más superficiales de la subducción allá. Por tanto, si bien hubo un tsunami pequeño y no pasó mucho más. De hecho, me acuerdo súper bien que la cobertura noticiosa fue súper rara, porque, bueno, era el primer gran terremoto que se daba desde el terremoto del Maule del 2010. Y en el terremoto del Maule del 2010, ya sabemos que todo fracasó, todo falló. Todo falló, la gente no supo qué hacer en muchos lugares porque estaba lleno de turistas que no tenían idea de lo que pasaba cuando venía un gran terremoto. De alguna manera u otra fuimos recordados ese día que grandes terremotos carrean tsunamis y eso generó un shock y un trauma, pero pero es que muy potente en todas las familias que estuvieron ahí, en todas las personas que lo sintieron realmente. Vimos los saqueos, vimos todo, o sea, fue todo un fenómeno social súper complejo que nació de un trauma muy complicado que obviamente fue bastante agravado por la mala toma de decisiones por parte de las autoridades presentes en ese momento, sin lugar a dudas. Pero después de eso se suponía que teníamos que sacar aprendizajes. Y poco más de 4 años después llega el terremoto de Iquique. Y claro, pasan cosas, porque resulta que a la gente del norte de Chile le vienen diciendo hace muchísimo tiempo que va a venir un terremoto grande. Y eso es porque, como en los registros históricos se entendía hace bastante de que ya había pasado mucho tiempo sin un gran terremoto, entonces ocurría de que la gente lo esperaba. Es decir, le habían comentado muchas veces que, oye, aquí es donde debería ocurrir un gran terremoto en el futuro. Absolutamente debería ocurrir. La pregunta cada vez que ocurrió un sismo era si este era el terremoto grande, ¿no? Y la verdad es que todavía estamos esperando el mega terremoto que se pueda dar, pero eso llevó a que muchos grupos de investigación llenaron la zona de instrumentos durante muchos años para poder ir viendo cómo una zona que está bloqueada, que está acumulando tensión, la libera para poder entender mejor qué es lo que ocurre y cómo se desencadenan los terremotos y cómo a partir de eso nosotros podemos entender lo que va a pasar en otros lugares del mundo. Entonces, esa es la intención detrás de esto. Ahora bien, como lo esperaban y como se había conversado muchas veces en distintos momentos, siempre hubo conversaciones con las comunidades, siempre hubo una zona que de alguna manera, al estar tan consciente que podía venir un terremoto, empezó a desarrollar también una conducta. Y la conducta llevó a que cuando vino el terremoto de magnitud 8.1, no pasó nada. O sea, sí pasaron cosas, pero no pasó nada muy terrible. Y la ironía era que había estos chistes gráficos de gente de un periodista que le preguntaba a otro, oye, ¿y cómo estuvo la cobertura? Pucha, mal, me fue pésimo, porque la verdad es que no puedo encontrar a nadie con pánico en todo el lugar. Porque en efecto, para los mismos medios de comunicación, un terremoto era una oportunidad de pánico y una oportunidad de rellenar las pantallas con pánico completo. Pero no fue eso lo que se dio, no en lo general al menos, pasaron cosas, obviamente hay muchas personas que le tienen mucho miedo a los terremotos, eso ocurre, pero no fue lo que se dio ahí, entonces o sea, no fue como lo general que se dio ese día, y por lo tanto, si bien hubo daños y si bien hubo una evacuación, la gente planteó eso, o sea, se levantó la alerta, se puso una alerta tsunami que había que arrancar, todo eso ocurrió. La acción fue bastante positiva dentro de todo. Y sobre todo bastante positiva considerando de dónde veníamos. Veníamos del terremoto del Maule del 2010, donde básicamente todo falló. Y quizás parte de eso es lo que hace que no pensemos mucho en el terremoto del 2011, del 2014 en Iquique. Porque de alguna forma u otra es como que, no sé, pensáramos que no fue un desastre tan grande y como no fue un desastre tan grande, entonces no nos acordamos de las cosas grandes, el terremoto del 60, el terremoto de 1939, el terremoto de 1985, el terremoto del Maule del 2010. Pero no tanto de aquellos sismos que llevaron a desastres no tan grandes. Sin embargo, ahí me pueden saltar a la yugular las personas de Tocopilla el 2007, que tuvieron un gran terremoto en ese año y que también tuvieron grandes daños asociados a ese terremoto, de zonas muy vulnerables donde las viviendas simplemente
no lo soportaron, no pudieron aguantar un movimiento de ese tipo. Y en una zona donde la reconstrucción no fue un tema político importante para nadie, poco menos, y eso implicó que no hubo grandes inversiones durante un tiempo y con el daño subsecuente a la vida de muchas personas. Ahora, que el terremoto de Iquique haya un poquitito pasado al olvido es una mala cosa. Partamos por ahí. Porque resulta de que nosotros tenemos que entender como sociedad de que siempre vamos a tener grandes terremotos. Nos van a ocurrir. Y cuando nos van ocurriendo tenemos que entender cuáles son los escenarios de lo que podría pasar más adelante. El terremoto de Iquique era uno de los escenarios que se podía dar. Quizás todos estábamos esperando un escenario un poco más grande y eso significa de que todavía existe el potencial para poder generar terremotos más grandes. Y eso, de eso no hay ninguna duda. O sea, es parte de lo que se puede dar todavía. Ahora, todavía puede darse tanto hacia el norte o hacia el sur un gran terremoto que pueda tener magnitud mayor a 8. Y eso es parte de con lo que nosotros tenemos que vivir. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vamos a como olvidarnos de eso? ¿O vamos a pensar acerca de cómo prepararnos mejor? Porque si tuvimos una relativa buena experiencia con Iquique en 2014, entonces tenemos que promover esas buenas experiencias. Pero también tenemos que pensar en cómo estamos armando nuestras ciudades para el futuro. O sea, el entorno sociopolítico de Iquique, de Arica, es radicalmente distinto hoy a como lo era hace 8 años atrás. Radicalmente distinto. Todos sabemos en Chile lo que ha ido pasando en todas esas zonas. Todos sabemos cuál ha sido el gran problema migratorio que ha ido ocurriendo y cuál es el fenómeno migratorio que se ha dado y qué implicancias ha tenido. Todos sabemos de que también a eso ha llevado a que se han levantado, muchas personas han levantado construcciones en lugares que son sumamente vulnerables ante cualquier fenómeno natural y que significa entonces de que de a poco estamos teniendo ciudades y zonas que están más expuestas y más vulnerables ante fenómenos naturales. Al ocurrir eso, entonces significa de que tenemos más niveles de riesgo más altos ahora de lo que teníamos hace un tiempo atrás. Y eso es algo que nos tenemos que hacer cargo. ¿Por qué? Porque para poder resolver, por ejemplo, parte del problema migratorio significa que tienes que ver cómo construyes distintas obras públicas, es decir, ¿dónde van a estar tus nuevos hospitales? ¿Vas a necesitar más escuelas? ¿Vas a necesitar inversión pública en ciertos lugares? Claro que vas a tener que hacerlo. Porque no es como que tú simplemente digas no va a entrar absolutamente nadie más y no pasa. Sabemos que incluso con fronteras cerradas hay personas que van pasando, hay personas que están con necesidades. Y hay muchas personas de la misma zona que no son migrantes ni mucho menos, que también tienen muchas necesidades. Es decir, es un lugar donde se necesita mucho más y lo han planteado los ciudadanos de ese lugar montones y montones de veces. Entonces, si quieres ayudar a resolver ese problema, tienes que construir más, pero después tienes que empezar a preguntarte, ¿dónde vas a construir? ¿Dónde? Y eso es fundamental, porque en el futuro alguno de estos terremotos va a traer un gran tsunami y eso va a ser una amenaza, y una amenaza grande para muchas personas. Y mientras más vulnerable seas, más propenso estás a que un fenómeno se convierta en un desastre. Y por supuesto nosotros no queremos tener desastres, necesitamos construir ciudades sustentables, necesitamos pensar en cómo vamos a estar mejor parados ante el futuro, cómo vamos a ser más resilientes ante el futuro. Y claro, por el hecho de que no se haya liberado toda la atención en un gran terremoto como lo que fue lo que ocurrió en el 2014, significa entonces de que hay que poner un ojo en Arica, hay que poner un ojo en Tocopilla otra vez, hay que poner un ojo en Antofagasta. En esos lugares hay que estar viendo un poco más cuáles son los escenarios de amenaza, cuáles son los escenarios de tsunamis, que por cierto están relativamente entendidos. No sé si saben, pero desde el CHOA, en el CHOA tienen una base de datos bastante grande, que es pública de hecho, para poder ver cuáles son las zonas de inundación de tsunamis en todo Chile. Y no sé cuántos de ustedes realmente lo saben. Hay hasta un visor de la ONEMI que se llama Visor Chile Preparado, donde puedes ir viendo exactamente si estás en una zona o no estás en una zona compleja.
que es una muy buena herramienta cuando se trata de ir a visitar un lugar, por ejemplo, que tú no conoces y que igual necesitas saber un poquitito cuáles son los puntos donde tienes que arrancar en caso de que algo ocurra, dónde son las zonas más propensas a que sean inundadas por un tsunami, por ejemplo. Todo eso es súper importante de entender y todo eso se puede entender y se ha modelado y por lo tanto esa información la puedes encontrar en portales de internet, en tu teléfono, la puedes ver mientras estás ahí. A ese nivel son cosas que nosotros podemos hacer. La información es súper, pero súper importante. Sobre todo cuando tenemos un lugar que sabemos que te va a generar un terremoto en el futuro. No sabemos cuándo, no sabemos exactamente de qué tamaño va a ser, no lo sabemos, pero sí sabemos cuál que se puede dar, que te puede generar un gran tsunami y eso puede ser un gran problema, sin ningún lugar a dudas. Entonces, pensemos que, y eso lo sabemos con lo del 2014, ¿sabes? Imagínense, nos vamos para atrás y tenemos el terremoto de Tocopilla en 2007 y nos vamos más atrás, hay un terremoto grande en Antofagasta en 1996. Nos vamos más atrás y tenemos los grandes terremotos que se dieron en el sur del Perú y el norte de Chile, de magnitudes grandes, magnitud 8.8, 8.7, que se fueron dando a fines del siglo XIX. Que, por cierto, hay relatos de eso, hay relatos de los tsunamis llegando, hay relatos de la destrucción que se generó. Todo eso existe, y por tanto es una información que nosotros tenemos que tener en la mano, porque no es como que tengamos que estar constantemente pensando que va a ocurrir el peor escenario, pero sí nuestra preparación tiene que ir orientada al peor escenario. Es decir, hay un equilibrio muy complejo que tenemos que lograr, y eso es parte del desafío. Por un lado, no pensar consistentemente en la amenaza porque tienes que realmente vivir y lo puedes vivir con miedo, por supuesto, pero sí, al mismo tiempo, pensar mucho en la amenaza para que tú puedas adaptar tus conductas ante esa amenaza. Entonces es un juego complejo, es decir, es como tratar de adaptarte de tal manera que después ya no tengas que pensar mucho en ello y puedas hacer tu vida tranquilo sin pensar mucho más porque sabes de que vas a poder, una, reaccionar como corresponde, pero sobre todo, puedes planificar como corresponde en tu ciudad. Y eso es una de las cuestiones más importantes que podemos hacer el día de hoy cuando se trata de enfrentar distintos terremotos. Absolutamente. Y de hecho, podemos pensar en qué va a pasar en Atacama, que es otra zona. En Atacama, el último gran terremoto ocurrió a principios del siglo XX, y de hecho se van a cumplir 100 años de ese último gran terremoto. Eh, y no fue, y eso es un terremoto súper también olvidado, porque no fue muy bien descrito en un principio. De hecho, como que la primera observación sismológica que se hace te plantea un terremoto cuyo hipocentro está como, o sea, cuyo epicentro está como dentro del continente. Y no de una magnitud muy grande, o sea, es 8 puntos y algo, pero no es una magnitud gigantesca. Y sin embargo hubo un tsunami, pero no se condice mucho con lo que te dicen ahí. Entonces, eh, ha habido nuevos estudios, la gente lo ha trabajado mucho más en detalle, y ahora entendemos todos de que en realidad hace ya 100 años el terremoto que ocurrió fue un terremoto importante con un tsunami que generó alta destrucción en una zona que, claro, no está demasiado poblada y quizás en esa época tampoco era tan relevante. Y de hecho, bueno, sobre ese terremoto incluso hablamos en este programa cuando invitamos a mi amigo Miguel Cáceres para poder conversar al respecto. O sea, sabemos de que fue un gran terremoto que generó harto daño, pero sobre todo sabemos de que ya 100 años después hay harta tensión acumulada frente a la zona de Atacama y por tanto hay un potencial para ir generando nuevos terremotos. No les estoy diciendo que un terremoto se repita cada 100 años, eso no lo van a escuchar de mí, porque no necesariamente pasa. No, en realidad nunca los terremotos tienen un periodo exactamente definido, tiene variaciones, pero ya cuando pasan 100 años sin un gran terremoto, claramente tienes harto tiempo como para acumular tensión, porque las placas se están queriendo mover siempre, todo el tiempo, aunque sea lento, aunque sea la velocidad que nos crecen las uñas, no importa, es lento, pero aún así van acumulando tensión de manera incontestable, de manera incontrolable, y obviamente en algún momento la van a liberar. ¿Cómo la van a liberar? ¿Dónde la van a liberar? ¿Qué es lo que va a pasar? Esas son las preguntas importantes y obviamente eso es lo que hoy día, hasta el día de hoy, no tenemos cómo
saber. Sin embargo, lo que sí podemos saber son escenarios de lo que puede pasar. Así que volvemos en un momento para poder conversar un poquito más acerca de un estudio súper reciente que hubo de un terremoto grande en Atacama, de hecho, hace varios miles de años, que nos permite entender mucho más cuáles son los potenciales de grandes terremotos en todo nuestro país. Volvemos en un par de minutos, no se vayan. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.